Hola, en este vídeo aprenderás a, cuando veas un circuito, saber cómo funciona. Este circuito que te voy a explicar va a consistir en una alarma que va a estar formada por un transistor BJT, o sea, qué tienes que hacer para ver cómo funciona el BJT, un transistor MOS y condensadores, es decir, qué tienes que hacer, qué pasos tienes que seguir, cómo tienes que hacer para entender cómo carga y descarga el condensador, cómo funciona el condensador, y también diodos. Así que es un circuito muy completo para que veas el procedimiento que yo sigo para analizar un circuito que tenga este tipo de componentes. No te lo puedes perder. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. Pues nada, aquí tienes el circuito, como ves tenemos el transistor PNP, el transistor NMOS, una bocina que va a funcionar con 12 voltios y luego una serie de diodos, esos tres diodos, uno N40 y uno 48, diodos de conmutación rápida, y tienes aquí condensadores, tres condensadores. Bien. Este es un circuito para una alarma, entonces la alarma va a consistir de varios sensores que van a tener su salida en un contacto, es decir, que cuando el sensor se activa, se cierra o se abre un contacto eléctrico, ¿vale? Igual que el contacto de un pulsador, de un interruptor. Entonces, como ves, tenemos tres sensores que cuando no están activados están cerrados sus contactos, por lo tanto los ponemos en serie. Y por este otro lado tenemos otros tres sensores que sus contactos están abiertos cuando el sensor no está activado, ¿sí? Pueden ser sensores relés RIT. Un relé RIT no se activa por tensión la bobina, se activa por un campo magnético, por un imán. Entonces, en ventanas ponemos un imán, ponemos el relé RIT y automáticamente ese contacto puede estar cerrado normalmente. Si abres la ventana, ya no hace contacto, vamos a decirlo así, el imán, no está próximo el imán al relé RIT y este se desactiva y por lo tanto se abriría el contacto o se cerraría. Bien, entonces vamos a empezar a analizar. ¿Por dónde vamos a empezar a analizar? Mira, está claro que para que se active la bocina, pues este transistor MOS tiene que estar activado. Y para ello tenemos que tener aplicada aquí entre la puerta y la fuente una tensión. Una tensión siempre superior a la tensión umbral que tienen estos transistores MOSFET. 3 voltios, 4 voltios, siempre va a depender de la construcción de ese MOS. El fabricante no te dice 3, ni 2, ni 4. Te dice una tensión mínima y una tensión máxima. Pero por ahí anda, sobre los 3 voltios. Bien. También vemos aquí este transistor que para que conduzca, yo ya estoy viendo que tendría que haber una corriente de emisor a base, es decir, circular por aquí una corriente, y esa corriente se tendría que ir a masa, es decir, desde los 12 voltios vendría por aquí hasta masa. Por lo tanto, si este transistor está al corte, este también lo está. Bien. Y por lo tanto, la corriente de colector que va a salir por aquí va a ser cero. Suponemos que este transistor está al corte porque vamos a ver qué tensión tendríamos entre la puerta y la fuente, ¿vale? Para ello, bueno, como si suponemos que está al corte, este también. Si suponemos que este está en conducción, pues este estaría en conducción. Entonces, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a suponer que está al corte y al corte. Bien. ¿Qué tensión tendríamos entre G y S? ¿Qué tensión tendríamos aquí, en este punto? En este punto de aquí, el punto G que hemos llamado, ¿qué tensión vamos a tener? Bueno, pues van a depender de estos dos diodos, ¿no? Bien, entonces fíjate que estoy analizando desde el final hasta el principio. Bien, vamos a ver estos diodos. Para ver cuando un diodo conduce, lo que hacemos es suponerlo que no está conduciendo. Tú lo supones
y lo que haces es calcular el voltaje en sus extremos. Entonces, si yo supongo que este no conduce y este tampoco conduce, que este está al corte, la tensión aquí va a ser 0, porque esto está abierto, la tensión aquí va a ser 0. O sea que aquí, en sus cátodos, la tensión va a ser 0. ¿Y qué tensión tendremos en el ánodo de este? Mira, como estos contactos están cerrados, este punto está a masa. Por lo tanto, lo que voy a tener por aquí va a ser una intensidad que va a circular así. ¿Qué va a pasar con este condensador? Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste, puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello, puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados, según los voy subiendo a YouTube. Y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero, instalaciones frigoríficas, etc. Y cuestión esta muy importante, si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme y, importante, activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo YouTube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores, debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que YouTube te va indicando. Tendrías que pagar 2,99 € al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal. ¿Qué tensión tendrá? Pues bien, para saber el voltaje que va a tener un condensador, lo que haces es suponer ese condensador como si fuera un interruptor abierto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando ya está cargado, ya no circula corriente por él. Y entonces se comporta como un circuito abierto. Un circuito abierto para la corriente. Entonces, si esto está abierto y esto lo estoy suponiendo abierto, la tensión que tengo aquí es la misma que aquí, porque por aquí no viene intensidad. No va para aquí ni para aquí, porque esto está abierto y esto está abierto. Vale, pues la tensión aquí es la misma que aquí, es decir, masa. Por lo tanto, este condensador va a estar descargado. Y este, seguimos la misma técnica. Esto está abierto, por aquí no circula corriente, esto está abierto, no hay corriente ni por aquí ni por aquí, por lo tanto también este está descargado. Entonces lo que estoy viendo es que la tensión en el ánodo es 0 y la tensión en el cátodo también es 0. Por lo tanto los diodos no conducen. Para que un diodo real conduzca tiene que tener el ánodo más alto que el cátodo, un potencial más alto que el cátodo. ¿Cuánto más alto? 0,6 voltios más o menos. Bien. Y nada, el circuito permanecerá así. Al corte, no conducen, descargado, descargado, y el condensador este también descargado. Vale. Pero, ¿qué ocurrirá si, por ejemplo, se abre una ventana y este contacto entonces se abre? Bien, pues ya no circula corriente por aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que va a circular corriente por aquí. ¿Te das cuenta? Va a circular corriente por ahí, porque esto está abierto. Este punto ya no está ahora en masa. ¿Sí? Entonces, voy a tener una intensidad que va a circular por aquí, que va a circular por aquí, y que va a circular por el condensador, y por lo tanto, este condensador empezará a aumentar su voltaje. ¿Cuándo empieza este diodo a conducir? Cuando este voltaje alcance los 0,6 voltios. A partir de ahí empieza a conducir el diodo. ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Imagínate que esto va aumentando, ¿Qué le va a pasar a esta tensión? A esta tensión entre este punto y este, que también va aumentando. Es decir, que la tensión GS va a ir aumentando. Y decíamos, ¿cuánto tiene que haber aquí para que este transistor empiece a conducir? Pues a lo mejor 3 voltios, 4 voltios. Bien, pues cuando la tensión en este condensador sea de 3 más la tensión que tiene el diodo,
Cuando empieza a conducir, a lo mejor empieza a conducir con 0,6 voltios y después cuando pasa intensidad por el diodo va aumentando algo la tensión, a lo mejor 0,7. Entonces imagínate que aquí tenemos 3,7 menos 0,7, y aquí tenemos 3 voltios. Con 3 voltios este empieza a conducir. ¿Vale? Pero a lo mejor la corriente que está circulando por él es suficiente para activar esta bocina. Y este condensador, en principio, se sigue cargando más, va aumentando más. Entonces, tienes que saber, recordar, que ya te lo expliqué en el curso, en un vídeo anterior, cuando te expliqué los transistores MOSFET, que cuanto mayor sea la tensión VGS, cuanto mayor sea, eso va a implicar que el transistor, la corriente que deja pasar, la corriente de drenador, es también mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la resistencia RDS, la resistencia entre drenador y fuente, cuanto mayor sea esta tensión, esa resistencia disminuye. ¿Vale? Entonces, siempre nos interesa, para que aquí haya la menor caída de tensión y por tanto disipe la menor potencia, que la tensión GS sea lo mayor posible, ¿vale? Para que aquí la resistencia sea lo menor posible y disipe el menor posible calor, ¿eh? Bien, pues como esto está aumentando, llegará un momento en que la corriente que circula por aquí ya sea suficiente para activar el relé. Y fíjate que ahora sí va a circular corriente por la base de este transistor. Y la corriente que está circulando por la base la podemos calcular, ¿vale? Porque sería esos 12 voltios que tengo aquí, menos la tensión emisor-base, todo aquí. Una parte se reparte para emisor base, otra parte se reparte para ahí y otra parte se reparte para la tensión entre drenador y fuente. ¿Cuánto va a ir por aquí? Pues casi los 12 voltios, casi. Imagínate, 11 voltios. 11 partido de 22, casi te sale miliamperios. Y eso, multiplicado por la beta, pues te sale por aquí una corriente. Fíjate que esa corriente, a medida que esta tensión aumenta, lógicamente este condensador se va cargando, va aumentando su tensión. Fíjate que ahora, si calculas la corriente por aquí, la corriente de colector, que circularía por estas dos resistencias, sale una tensión aquí muy grande, es decir, que este transistor va a estar saturado, porque la corriente de base es lo suficientemente grande para que al multiplicarla por la beta nos da que una corriente que al multiplicarla por estas resistencias nos da una tensión muy alta, y eso quiere decir que es imposible que circule esa corriente. Por lo tanto, ¿cuándo un transistor está saturado? Cuando le decimos que circule más corriente de la que puede circular. ¿Cómo se lo decimos? Con la beta. Oye, con la beta decimos 1 miliamperios multiplicado por 60 miliamperios. Quiero que por aquí circule 60 miliamperios. ¿Puede circular por ahí 60 miliamperios? No. ¿Por qué? Porque si multipliques 60 miliamperios por 22.000 ohmios, te sale una tensión mucho mayor de 12 voltios. Por lo tanto, no va a circular esa corriente de 60 miliamperios. Eso quiere decir que el transistor está saturado. Le estoy pidiendo más de lo que él puede dejar pasar, ¿sí? Si tienes alguna duda de entender esto, te recomiendo que veas otra vez los vídeos de cómo funciona un transistor bipolar, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, total que este transistor está saturado y entonces esta resistencia y esta resistencia están dividiendo esa tensión y aquí tendríamos una tensión y esto estaría conduciendo, ¿vale? Pero imagínate que ese intruso entró por la ventana, la alarma empezó a sonar y rápidamente, ¡pum!, cerró la ventana. Y rápidamente, ¡pum!, cerró la ventana. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sigue funcionando la alarma? ¿Sigue funcionando la alarma o se desactiva? Vamos a ver. Ahora, aquí cero, otra vez. ¿Qué va a pasar con este condensador? ¿Qué tengo que hacer con un condensador para saber qué tensión tiene? Quitarlo,
¿vale? Lo quitamos. ¿Qué tensión tenemos aquí? ¿Por aquí va a venir corriente? No. ¿Por qué? Porque toda la corriente que viene por aquí se marcha a masa. Es decir, aquí tengo 0 voltios. ¿Vale? Ahí tengo 0 voltios. ¿Podría venir la corriente así a 0 voltios? No, porque el diodo se lo impide. Por lo tanto, como por aquí no circula corriente, ¿vale? Este condensador se descargaría así, ¿vale? Y quedaría con 0. Si ahora aquí tengo 0 y aquí tengo la tensión de antes, este diodo está inversamente polarizado, por lo tanto no conduce, ¿sí? Este nada, sigue igual. Aquí tenemos una tensión alta, aquí tenemos 0, porque esto no pasó nada. Por lo tanto, seguimos teniendo aquí la misma tensión. Es decir, seguimos teniendo por aquí la corriente transistor saturado y la corriente tensión aquí, y el MOS sigue saturado, digamos así, en conducción, a máxima conducción posible, ¿vale? Y la alarma sigue sonando. ¿Cómo podemos desactivar esa alarma sonora? La única manera que tenemos de hacerla es haciendo que la tensión GS sea 0. Y para ello tenemos aquí un pulsador que tendríamos que tener escondido por ahí, por casa. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Nada, que al cerrar aquí este interruptor, rápidamente este condensador se descarga. La capacidad parásita también que tengo entre puerta y fuente también se descargaría. Y este pasa al corte, ¿sí? Y automáticamente, cuando yo suelte esto, ¿qué va a ocurrir? Que como este está al corte, ya no puede circular por aquí, ya no puede circular por aquí, porque este está al corte, ya no puede circular por aquí. Es decir, el momento de que este abra, ya no hay corriente de base, ya no hay corriente de colector, ¿vale? Y así tendríamos el circuito explicado y entendido cómo funciona. Que lo vas a probar y tal, tienes que saber cómo funciona, porque puede ocurrir que haya que hacer algún retoque, alguna modificación de algún componente. Imagínate que si tú quieres tener más tensión entre G y S, porque este transistor caliente, ¿qué tendrías que hacer? Pues aumentar esta resistencia o disminuir esta resistencia, porque con ello conseguimos que aquí tengamos más tensión. Al tener aquí más resistencia, tener más tensión aquí, ¿vale? De la misma manera, la alarma se activaría. Bueno, la alarma la tenemos ahí desactivada, ¿no? Si uno de estos interruptores, fíjate que como están normalmente abiertos, estos contactos los pongo en paralelo, porque basta que uno se cierre para que los 12 voltios los tengamos aquí. Sin embargo, estos normalmente cerrados los pongo en serie, para que baste con que uno se abra, para que aquí ya no tengamos 0 voltios. Entonces, si uno se cierra, aquí tengo 12 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Que este condensador se va a cargar así. Va a aumentar la tensión, va a aumentar aquí la tensión, y llegará un momento en que este transistor se active, y ocurre exactamente lo mismo que habíamos dicho antes. Sí, bueno, espero que lo hayas entendido, porque así, si has venido siguiendo mis explicaciones de circuitos anteriores, a medida que vas viendo explicaciones de cómo funcionan los circuitos, vas adquiriendo esa capacidad. Lo que tienes que hacer es parar el vídeo y tratar de copiar el esquema, y tratar de explicar tú el funcionamiento. O si tienes un simulador, lo pones a funcionar, a simular, y así estás viendo cómo funciona y si haces esta variación en esta resistencia, cómo influye en el circuito, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, por hoy nada más. Agradecerte la atención. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, que me vas a ayudar a seguir con el curso. Y nada, muchísimas gracias a todos los que me apoyáis económicamente al canal. Muchas gracias, de verdad. Hasta la próxima semana. Chao.